Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios, qué maravilloso regalo de la gracia del Señor poder estar una vez más en vivo y directo desde Venezuela para todas las naciones de la tierra. Es una bendición de Dios estar interconectados ustedes y nosotros en esta hora de transmisión. Soy el pastor Elio Franco, que les saluda, les bendice y les da la bienvenida a nuestro servicio dominical online, virtual. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sí, Señor, muy bienvenidos en esta hora de la mañana del día de hoy, domingo 9 de agosto. Sí, Señor, gozosos, alegres, contentos, felices, bendecidos, porque Dios ha sido bueno y para siempre es su misericordia. Damos ya la bienvenida a las personas que se están conectando con nosotros en esta hora de la mañana. Hoy tendremos una mañana de gloria, una mañana de poder, una mañana de presencia, una mañana de bendición, una mañana de inspiración con una palabra profética, una palabra de dirección, una palabra que te dará guianza y te dará herramientas para que vivas en victoria y para que vivas en triunfo en este tiempo que nos ha correspondido vivir. Comunícate con nosotros inmediatamente, envíanos tu mensaje y nos indicas desde qué parte de la nación de Venezuela o desde qué nación del mundo nos estás sintonizando en el nombre de Jesús. Avísale a tus contactos inmediatamente y hazle saber que ya comenzó la conexión de la bendición y nuestro servicio dominical. Inmediatamente vamos a orar. Vamos a encomendar este precioso tiempo en las manos de nuestro amado Salvador, recordando lo que la palabra del Señor dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, por el poder de tu palabra y en el poder del acuerdo, nos presentamos delante de ti en la mañana de hoy, agradecidos de una manera infinita, Padre. No tenemos palabras y tiempo nos faltaría, vida nos faltaría para darte gracias por todas las cosas hermosas, por todas las cosas preciosas, por todas las cosas maravillosas que tú, Señor, has hecho a nuestro favor. Hoy, Padre, domingo 9 de agosto, agradecidos estamos por la oportunidad que tú nos concedes de poder bendecir las naciones de la tierra desde Venezuela para la gloria de tu nombre. Cubrimos con la sangre de Jesucristo la vida de todas las personas que en esta hora de la mañana se están conectando con nosotros a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Señor, declaramos que en este día, Padre, tu presencia, tu maravilloso Espíritu Santo se va a mover de una manera extraordinaria, sobrenatural, como dice Hebreos 2:4, con milagros, con señales, con prodigios, con maravillas y diversos repartimientos del Espíritu Santo, conforme a tu voluntad. Señor, permite que en este día las naciones sean tocadas, sean ministradas, sean alcanzadas, sean bendecidas con esta palabra, que la palabra corra y sea glorificada. Cancelamos ahora mismo todo espíritu, Padre, opositor, adverso, contrario, Señor, que quiera levantarse, que quiera impedir, que quiera de alguna manera detener, Padre, lo que tú, Señor, quieres hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubrimos con el poder de la sangre de Jesús de Nazaret esta transmisión. Declaramos, oh Dios de los cielos, declaramos, oh Padre eterno, el control de todas las cosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendito y precioso, glorifícate, Señor, que la palabra implantada traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración,
Imparta, Padre, vida de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre nuestros oídos, Padre, para escuchar con atención, Padre, para recibir, Señor, con humildad la palabra que hoy tienes para nosotros. Prepara nuestros corazones con un espíritu enseñable y de fe. Señor, que los que no te conocen te puedan conocer en el nombre del Señor Jesucristo. Te agradecemos, oh Padre, porque tú, Señor, respondes a nuestras oraciones. Porque en medio de las crisis, como dice tu palabra, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor Jesucristo. Hoy, Señor, estamos confiados en ti. Hoy, Padre, venimos bajo tu regazo, bajo tu descanso, bajo tu sombra, bajo tus alas maravillosas. Declaramos que el enemigo y todas sus artimañas están vencidas y canceladas. Declaramos vida de Dios en todas las naciones de la tierra. Declaramos que todo espíritu de muerte, de pandemia, de epidemia global está vencida, que toda mentira, Padre, queda quebrantada y la verdad saldrá a la luz. Decretamos vida de Dios, zoe de Dios, el soplo del Altísimo, Padre, sobre las naciones, y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor, lo que haces, lo haces perfecto, lo haces completo, de una manera cabal. Nada se escapa de tus manos. Tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, te damos las gracias y encomendamos este tiempo para que sea tu Espíritu Santo quien ministre, quien fluya y quien haga lo que tú sabes hacer perfectamente. Nosotros, con humildad de corazón, te daremos la gloria, la honra y el poder, porque a ti te pertenece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Saludos, bendiciones en esta hora de la mañana a nuestra hermana Leida González allá en Chile. Saludos a la familia Suárez, también full sintonía en esta hora de la mañana. Nuestro hermano Lewis, nuestra hermana Andreina. Saludos a toda la familia Zambrano Lugo, allá en nuestro grupo familiar de Llano Alto. Una gran concentración, una gran asistencia. Vecinos que por primera vez están allí recibiendo la palabra, les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a alabar a Dios en esta mañana, porque la Biblia dice en el libro del profeta Isaías que fuimos creados para la alabanza y la gloria de su nombre. Escríbanos entonces y vamos a gozarnos con el Señor. Aleluya. Vamos a darle esas palmas con alegría. Sí, Señor. Dígalo más fuerte. Todo se transforma. Llega la alegría. Si estás triste, alábalo. Llega la alegría para ti y para mí. Más fuerte. Con las palmas al cielo. Diga lo que se oiga. Llega. Y cuando Él pasa, llega la alegría para ti y para mí. ¡Súbalo! ¡Qué bonito! Vamos. Dígalo. Como las águilas, sus alas levantarán. Dígalo más fuerte, vamos. Dígalo creyendo en fe. Una vez más. Y no se cansarán. No se fatigarán. Así lo dice la palabra. Créalo y recíbalo en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo. Vamos a creerlo. Vamos a confesarlo en el nombre de Jesús. Sí, Señor, alabanzas para el recuerdo. Qué lindo. Qué bonito recordar esos tiempos.
Como las águilas sus alas levantarán. Dígalo que se oiga en los cielos, como un grito de guerra, como un canto de júbilo y de celebración. Y no se cansarán, no se fatigarán. Aleluya. Levantarán sus alas. En el altar de Dios el fuego está encendido. Vamos, dele esas manos. Que se sepa, que se oiga en toda la comunidad que hay una iglesia que alaba, glorifica y bendice el nombre de Jesús. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie apagará el fuego de Dios en tu vida. Aleluya. En mi corazón está. Escúchalo. Hay que estar velando. Hay que estar vigilantes. Hay que estar con discernimiento. Ojos espirituales abiertos. Jesús viene pronto. Llegó el esposo. Las que estaban recibidas fueron con él. Dígalo una vez más. Súbalo. Como las 10 vírgenes. Llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Y las que estaban apercibidas fueron con él. Dele un grito de júbilo. ¡Aleluya! Vive el Rey por los siglos de los siglos. Amén. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos de manera muy especial a la familia Judiet allá en Estados Unidos. Sí, señor, allá en Texas, en los Estados Unidos. Saludos a Eva, saludos a nuestra amada y hermosa princesa Abby, una niña extraordinaria a quien bendecimos en el nombre de Jesús. Saludos a nuestra hermana Teresa Sosa. Saludos a nuestra hermana Mariela Peña en la República Dominicana, Santo Domingo. Saludos también en el nombre de Jesús a mi hermano Miguel Ángel, muchacho, full sintonía, hermano 2 veces, hermano en la carne y hermano en el espíritu. Un gran saludo, hermano, extrañándote durante estos días de transmisión. Saludos a nuestra hermana Grace Can. Un gran saludo para todos nuestros amados y preciosos hermanos que se conectan en esta hora de la mañana. Les recordamos que estamos transmitiendo una maravillosa actividad que se conoce o que hemos denominado Escuela de Discipulado de Reino. Ya hemos cubierto temas muy importantes. El primer tema de la escuela, la necesidad del crecimiento espiritual de un discípulo, 2 lecciones. El segundo tema, quebrantando el poder del pasado, la necesidad de que un discípulo tenga su corazón sano, libre del pasado, amarguras, de traumas, de ira, contienda, pleito, enojo, venganza y de todo lo que de alguna manera se pueda convertir en un impedimento para el crecimiento espiritual y el avance de un discípulo de Dios. Y estamos en un tercer tema que hemos titulado las características de un verdadero discípulo. En verdad hemos recibido testimonios preciosos, testimonios muy lindos de lo que Dios está haciendo a través de esta escuela de discipulado. Mañana, con la ayuda del Señor, a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, estaremos en la continuidad
de esta preciosa escuela. Para el día de mañana vamos a estar compartiendo un tema que se llama Entendiendo el diseño sobrenatural de la iglesia. Entendiendo el diseño sobrenatural de la iglesia. No se pierda la continuidad de esta escuela de discipulado. Si por alguna razón usted no puede comunicarse, si por alguna razón usted no puede conectarse en vivo y directo, puede ver nuestras transmisiones por diferido, por utilizar un término, a través del Facebook, o puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Simplemente entra a el buscador universal de Google, allí le da a YouTube, allí va a colocar un link, allí va a colocar una dirección electrónica, allí va a colocar una dirección y a través de esa dirección se podrá suscribir a nuestro canal de YouTube y continuar sus estudios, su entrenamiento y su preparación espiritual en nuestra escuela de discipulado. Mañana a las 10 de la mañana entonces continuaremos en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien, llegó la hora de alimentarnos, llegó la hora de nutrirnos, llegó la hora de alimentar nuestra alma, de alimentar nuestro espíritu, de alimentar nuestro hombre interior, nuestra nueva naturaleza espiritual en el nombre de Jesucristo. Recuerde que la necesidad más grande que un creyente tiene no es dinero, no es fortuna, no es fama. La necesidad más grande que un creyente tiene no es tener riquezas, no es tener una gran prosperidad. La necesidad más grande que un creyente tiene es nutrir su vida, nutrir su espíritu y nutrir su corazón con la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de los Jueces, en el Antiguo Testamento, la Reina Valera 60. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas, ministros, líderes de diferentes países que se están conectando con nosotros. Libro de Jueces, en el capítulo número 7 de la palabra de Dios, vamos a compartir una palabra poderosa para el día de hoy en el libro de Jueces, capítulo número 7. En lo particular, esta lectura de Jueces, capítulo número 7, me apasiona. Y de verdad me identifico plenamente con esta porción de la palabra de Dios. Es un pasaje muy conocido. Jueces capítulo 7. Dice la escritura de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Versículo 3 del capítulo 7. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron ese día, después de ese anuncio, 22,000, y quedaron 10,000, 32,000 soldados en total. Versículo 4. Y dijo Jehová a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, del mismo modo, de la misma manera, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová
dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Versículo número 8, y finalizamos la lectura. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Hoy quiero conversar, hoy quiero reflexionar, hoy quiero que meditemos acerca de los 300 de Gedeón. Hollywood hizo muy popular una película de la cinematografía llamada Los 300, basada precisamente en los 300 de Gedeón, aunque no con un trasfondo bíblico y no de la manera original en que está contada esta maravillosa historia en la Biblia. Recuerde que la Biblia es un manual de principios espirituales. Hay dos formas en que usted puede acercarse a la Biblia. Número uno, usted puede recibir de la Biblia información. Usted puede recibir de la misma Biblia, de la misma palabra, de la misma escritura, revelación. La mayoría de las personas que se acercan a la Biblia lo hacen simplemente para buscar información y no para recibir revelación. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Información es la que tú recibes en la mente. Revelación es la que cambia tu corazón, la que cambia tu vida y te hace entender a la luz de la Escritura cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Me he conseguido a lo largo de los años en el ministerio muchas personas, incluso personas de la iglesia, que me dicen: leo la Biblia pero no la entiendo. Leo la Biblia pero no la comprendo. Leo la Biblia, pero no entiendo el significado de las palabras. No sé lo que el Señor quiere decir o quiere decirme en lo particular o en lo personal. Eso significa que usted simplemente busca información. Cuando el creyente se acerca a la palabra de Dios en búsqueda de revelación y con un profundo deseo de que Dios le hable, que Dios le enseñe, que Dios le ministre, que Dios le muestre su palabra, que Dios le muestre su verdad, que podamos leer entre líneas los códigos secretos, las verdades y los principios contenidos, usted nunca saldrá decepcionado de la presencia de Dios, porque si algo desea Dios en este tiempo es hablar a su pueblo. Ahora bien, Gedeón es un personaje sumamente importante en las Escrituras. Comienzo y sus principios no fueron así. Sin embargo, con el paso del tiempo, Gedeón llegó a convertirse nada más y nada menos que en un héroe de la fe. En el Nuevo Testamento, en el capítulo número 11, donde aparece lo que muchos han denominado el Salón de la Fama de los héroes de la fe, Gedeón tiene una mención especial y una mención importante. Leamos un momento, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, versículo 32 al 34. Como un hombre desconocido, como un hombre anónimo, como un hombre que estaba literalmente en el olvido, un hombre invisible, llegó a convertirse en un héroe de la fe. Leamos un momento en Hebreos 11, versículo 32. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, note usted que aquí ya comenzamos a vislumbrar un perfil, ya comenzamos a vislumbrar una característica, ya comenzamos a vislumbrar dentro del currículum, dentro del perfil de Gedeón, que era un hombre de fe. Por eso Dios lo honró y por eso Dios le dio un lugar, Dios le otorgó un sitial de honor dentro de los grandes héroes de la fe de Hebreos capítulo número 11, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si usted realmente quiere convertirse en un hombre y en una mujer de fe, tiene que acercarse a Dios con un espíritu humilde, tiene que acercarse a Dios con confianza, tiene que acercarse a Dios creyendo, tiene que vencer sus temores, tiene que vencer sus miedos, tiene que vencer los prejuicios y tiene que vencer todo tipo de estigma religioso con el cual usted ha vivido durante todo este tiempo. Ahora bien, cuando examinamos esta historia, nos damos cuenta de que hay una gran riqueza de principios espirituales. La Biblia no es un libro de historia. Yo utilizo el término historia solamente como una mención o como una referencia. La Biblia es la palabra de Dios. No es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de economía, no es un libro de administración, no es un libro de geopolítica, no es un libro que habla sobre relaciones sociales, no es un libro que habla de política. Todo eso lo vamos a conseguir en la Biblia, pero la Biblia no fue hecha, la Biblia no fue escrita, la Biblia no fue diseñada por el Espíritu Santo para ser una especie de enciclopedia o de manual de política o de economía, aunque lo menciona. Ahora bien, cuando estudiamos y revisamos todos los principios espirituales que conseguimos en esta historia, lo primero que vamos a detallar es que el pueblo de Israel estaba en guerra y en conflicto con uno de los países, una de las tribus, uno de los enemigos más acérrimos que Israel tenía para el momento, que eran los madianitas. Dice la Biblia en el versículo número 1 que Gedeón acampó frente al campamento de los madianitas que estaba al norte y llamó a todo un ejército para ir a pelear contra este ejército. Ahora bien, dice la palabra del Señor que el ejército de Gedeón estaba compuesto por 32,000 hombres. Pero es muy interesante cuando revisamos el número de soldados que tenían los madianitas. En el libro de Jueces, en el capítulo número 8, en el versículo número 10, se menciona la cantidad de soldados que tenía el ejército de Madián. Dice Jueces 8:10, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Así que cuando hacemos un censo del ejército de Madián, antes de la guerra con Gedeón, eran 135,000 soldados según la Biblia. Ahora, yo le pido por favor a las personas que hacen cálculos que en una regla de 3 simple, tratemos de buscar la relación entre 135,000 hombres del ejército de Madián contra 32,000 soldados que tenía el ejército de Israel. La relación sería un soldado hebreo, un soldado judío batallando y peleando contra 4 soldados madianitas. Esto significa que para tener una victoria en términos matemáticos, en términos de contabilidad o de gerencia, un soldado hebreo tendría que pelear contra 4 soldados de Madián en la proporción o en la relación 135,000 contra 32,000. Ahora bien, Dios le habla a Gedeón y le dice algo descabellado, algo totalmente, si se quiere, increíble, impensable para un hombre que ya sabe que va a enfrentar a un ejército de 135,000 soldados entrenados para la guerra, perfectamente adiestrados con armamento de última tecnología para el momento, mientras que él simplemente tiene 32,000 soldados y este ejército de Gedeón no tiene armas. Pastor, ¿y cómo usted sabe que el ejército de Gedeón no tenía armas? Jueces capítulo número 7 y versículo número 16 dice lo siguiente: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos,
cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Según la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, versículo 16, el ejército de Faraón, el ejército de Gedeón, solo tenía nada más y nada menos que trompetas, cántaros y antorchas encendidas. Yo me preguntaría, ¿qué ejército, qué comandante, qué general, qué rey saldría a pelear contra 135,000 soldados bien armados, apertrechados militarmente, entrenados para la guerra? ¿Qué hombre saldría a pelear con un ejército sin armas? Y las únicas armas que el ejército de Gedeón poseía eran trompetas, cántaros y antorchas ardientes. Realmente, cuando uno lee la palabra de Dios, hay que tener fe para creer a la palabra y tener discernimiento para poderla comprender. Queremos saludar en esta hora de la mañana a nuestra hermana Carla Suárez, full sintonía. Dayana Uzcategui con toda su familia allá en Chile. Saludos a nuestra hermana Zoraida Lobo, full sintonía. Son todos bienvenidos en esta hora de la mañana y yo declaro que en el nombre de Jesús vamos a recibir una gran bendición a través de la palabra. Ahora bien, ya con estos argumentos y con estos elementos de conocimiento en la mano, usted puede entender y puede ver esta historia de Gedeón de una manera distinta y con una óptica diferente. 32,000 soldados van a enfrentar 135,000 en una relación o en una proporción de 1 contra 4, no hay armas, solamente hay cántaros, solamente hay trompetas, solamente hay antorchas encendidas. Y note, por favor, lo que comienza a suceder a partir del versículo número 3 en adelante. Dice la Escritura: ahora pues, dice el Señor, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ya no son 32,000, ahora son 10,000. La primera prueba a la que Dios somete el ejército es la siguiente: el que tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Dos versiones que voy a citar en este momento. La Nueva Versión Internacional dice: cualquiera que esté temblando de miedo, regrese a su casa. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte. Esta primera prueba me habla de algo tremendo, de algo poderoso y de algo verdaderamente necesario en los tiempos de crisis. Dios no puede llevar a la guerra, Dios no puede llevar dentro de su ejército, Dios no puede llevar dentro de sus conquistadores a gente cobarde, a gente que tiene miedo, a gente que lamentable y tristemente tiene más miedo que fe. El miedo es un espíritu contagiante, el miedo es un espíritu contaminante. Hoy, cuando se habla de una pandemia mundial, hoy cuando se habla del coronavirus, hoy cuando se habla del COVID-19, a mi manera humilde de entender, es más el miedo que la gente le tiene al virus que el efecto letal que el virus tiene. El miedo es un virus, el miedo es un agente contaminante, el miedo se va a convertir en tu peor enemigo, el miedo te descalifica para la batalla, el miedo te descalifica para las conquistas. El miedo va a ser el impedimento de tu avance espiritual. La Biblia dice en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos ha entregado un espíritu de miedo. Una cosa es sentir cierto temor frente a circunstancias de riesgo, de peligro, frente a circunstancias
desconocidas para nosotros. Una cosa es sentir un nivel de temor frente a ciertos retos, frente a ciertas empresas, frente a ciertos proyectos de la vida, y otra cosa muy distinta es vivir cautivo, vivir esclavizado, vivir contaminado y contagiado por un espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque los cobardes, los miedosos, los que viven llenos de miedo, terminan contagiando a los demás, terminan contaminando a los demás. Una persona llena de miedo es un agente contaminante, es un agente de contagio, es una persona que tarde o temprano, sobre la base de sus miedos, sobre la base de sus temores, sobre la base de aquello a lo que le tiene miedo, terminará afectando, terminará contagiando, terminará contaminando todo el ambiente, toda la atmósfera y el entorno donde se encuentra. Jesús pudo haberse convertido en un hombre lleno de miedo antes de ir a la cruz del Calvario, pero la palabra del Señor dice en Filipenses, en el capítulo número 2, que con el gozo de Dios puesto en su corazón enfrentó la muerte, y muerte de cruz. Cuando leemos acerca de la vida de Gedeón en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, hay un detalle que me parece sumamente importante y que es digno de mencionar y es digno de resaltar. Hebreos capítulo número 11, en los versículos que leímos anteriormente, en el verso número 33, por fe conquistaron reinos. Y dice otra parte de la Biblia en el 34, sacaron fuerzas de debilidad. El miedo se va a convertir en el enemigo más grande de tu vida. No le eches la culpa a la pandemia, al coronavirus. No le eches la culpa a las situaciones críticas que el mundo está viviendo. Dios necesita que en tiempos de crisis se levanten hombres y mujeres de fe. Dios necesita que en tiempos de crisis se levanten familias fortalecidas en la fe, que en medio de la debilidad saquemos fuerzas para seguir adelante. El miedo te va a estancar, el miedo te va a trincherar, el miedo te va a enclaustrar, el miedo te va a encapsular, el miedo te va a robar la fe, el miedo te va a robar la visión de la vida. El miedo será como un drenaje que te quitará tu fortaleza espiritual, te quitará la valentía que procede de Dios. Pablo es muy claro cuando él dice que Dios no nos ha dado, Dios no nos ha entregado, Dios no nos ha transferido, Dios no ha colocado en nosotros un espíritu de temor, un espíritu de miedo, porque el miedo no procede de Dios. El miedo no es un espíritu que viene del cielo. El miedo no es algo que ha venido del corazón y de la naturaleza divina. Al contrario, Dios está levantando en este tiempo gente atrevida, gente osada, gente que tiene convicción en sus corazones, personas que están dispuestas a hacer lo que otros no se atreven a hacer. Recuerde que en los tiempos de crisis, recuerde que en los tiempos de adversidad, como dijo alguien en una oportunidad, la crisis es la madre de las mejores oportunidades. Hay personas que en medio de las crisis se están levantando, le están creyendo a Dios. Hay personas que en medio de las crisis están teniendo la fe, la convicción y la seguridad de que mayor es el que está con ellos, y se están atreviendo a invertir, se están atreviendo a levantar empresas. Son personas empoderadas en la palabra, son personas que tienen sueños, son personas que tienen una visión diferente de la vida. No podemos bajo ninguna circunstancia enfrentar un gran proyecto en la vida, o no podemos bajo ninguna circunstancia enfrentar grandes presiones de la vida si el miedo es nuestro estilo de vida. Usted necesita evaluar su vida, evaluar su corazón, revisar lo que hay dentro de usted. Es cierto, un diagnóstico médico negativo produce miedo. Es cierto, las malas noticias producen miedo. Es cierto, los comentarios en las redes sociales producen miedo. Es cierto, cuando tú miras el mundo, cuando tú miras
lo que está sucediendo, lo que nos está rodeando, se genera cierto temor, pero una gran diferencia radica en experimentar momentos de temor y vivir aterrorizado todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocasiona miedo? Lo que tú oyes. ¿Qué es lo que ocasiona miedo? Lo que tú ves. ¿Qué es lo que ocasiona miedo? Lo que alimenta tu alma. ¿Qué es lo que ocasiona miedo? Aquello de lo cual tú te nutres, aquello con lo cual tú te conectas, aquello de lo cual se convierte en una verdad para ti. Las redes sociales están explotando el miedo de la gente. Los medios de comunicación social están explotando el miedo de la gente. Hay toda una campaña, hay todo un laboratorio, hay toda una serie de estrategias diabólicas, satánicas, una serie de estrategias provenientes del mismo infierno para mantener a la población no tanto en cuarentena, no tanto encerrada, sino enclaustrada espiritualmente bajo el síntoma, bajo el signo del miedo. Usted tiene que ser libre de ese miedo, porque el miedo nunca lo dejará crecer. El miedo nunca lo dejará tomar decisiones importantes. Qué interesante que Dios le dice a Gedeón: el ejército que tienes es mucho. Así que vamos a hacer algo. Todo aquel que esté temblando de miedo, todo aquel que le falte valentía, todo aquel que tenga miedo, todo aquel que sea un cobarde, aunque esté enlistado, aunque esté enrolado en el ejército de Dios, que regrese a su casa. Y para sorpresa de Gedeón, ese día 22,000 hombres de guerra, 22,000 soldados entrenados, 22,000 prospectos que Gedeón había elegido y escogido entre los mejores, lo más selecto, lo mejor de lo mejor. Ese día 22,000 soldados tomaron la decisión de regresar a sus casas, y hubo una merma de más del 50%, de 32 a 10,000. Dios hoy está pasando revista. Dios hoy está alistando a su ejército. Dios hoy está llamando a los hombres y a las mujeres de fe. Dios hoy está ministrándole a través de esta palabra a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los líderes, a los ministros que deciden hacer un alto, deciden colocar la sangre de Cristo en sus oídos, deciden no dar crédito total a todo lo que oyen. ¿Sabe por qué? Porque la información que nos llega a través de las redes, los famosos mensajes del WhatsApp, los famosos mensajes del Twitter, aquello que nos está invadiendo y bombardeando nuestra forma de pensar, permeando nuestra manera de ver la vida. No todo es cierto, no todo es real, no todo es digno de crédito, no todo es verdad. Lo único en lo que yo voy a creer, lo único en lo que yo voy a confiar, a lo único que yo le voy a dar crédito, es a lo escrito en la bendita, eterna y maravillosa palabra de Dios. Porque la Biblia dice en el libro de Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Romanos 3:4 la palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Dios ha determinado bendecirte, prosperarte, si Dios ha determinado honrarte, si Dios ha determinado levantarte con un ministerio, si Dios ha determinado enviarte a una nación de la tierra para bendecir tu vida y para que tú seas un instrumento de paz y de bendición en sus manos, Él lo va a hacer. No lo dudes, solamente créelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Apláudele fuerte al Rey allí donde usted está. La segunda prueba, que es algo realmente impresionante, aparece en el versículo 4, 5 y 6. Mire lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, resaltador por favor con la expresión del que yo te diga. Ahora es Dios quien va a hacer la elección. La primera elección de los 32,000 soldados las hace Gedeón. Y de esa elección al ojo,
de esa elección según los criterios, de esa elección según la conveniencia, según el parecer, según el perfil, según el currículum que Gedeón había establecido, escogió a los 32,000 soldados más valientes, más osados, más atrevidos, más impetuosos y aguerridos. En la primera prueba de esa selección hecha por Gedeón, 22,000 regresan a sus casas porque estaban llenos de miedo y quedaron solamente 10,000. De los 10,000, Dios somete al ejército de Gedeón, ya mermado considerablemente, lo somete a una segunda prueba, a una segunda selección y a una segunda elección. Hay un escáner espiritual. Ahora Dios es el que se toma la prerrogativa y la autoridad de decir, versículo 4, del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Qué lindo es cuando Dios es quien escoge. Qué hermoso es cuando Dios escoge una esposa para un hombre. Qué bonito es cuando Dios escoge un esposo para una mujer. Qué hermoso es cuando Dios escoge tu carrera profesional, escoge tu carrera profesionista, escoge tu carrera para la universidad. Qué bonito es cuando Dios escoge tu ministerio, cuando Dios es quien te llama, cuando Dios te dice dónde tienes que invertir, cuando el Espíritu Santo es quien direcciona tu vida, quien te ilumina y te muestra el camino que debes seguir. Hay una gran diferencia entre lo que usted escoge y lo que Dios escoge. No todo el tiempo lo que yo escojo, no todo el tiempo lo que me parece agradable a la vista, no todo el tiempo lo que me parece llamativo ante mis ojos, lo que agrada a mi corazón, lo que me provoca maripositas en el estómago y me provoca alegría en el alma, es lo que Dios establece, es la perfecta voluntad de Dios. Adán y Eva, dice la Biblia en el capítulo 3 del libro del Génesis, que vieron el árbol del conocimiento del bien y del mal y vieron que el árbol era agradable a los ojos, agradable a la vista. Lo que ellos no entendieron es que lo que era agradable a la vista terminó convirtiéndose en una sentencia, en un decreto de muerte, en un decreto de destrucción, y provocó que fueran echados de la presencia de Dios y que fueran echados del jardín del Edén. Satanás le dijo a Jesús: todos los reinos del mundo con su gloria yo te los voy a dar si simplemente postrado tú me adoras y me sirves. El Señor le dijo: todos esos reinos, con toda esa influencia, con todas esas candilejas, con todo ese resplandor, no lo necesito. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenga mucho cuidado cuando usted ve algo, cuando usted se fija en algo o se fija en alguien, y por el simple hecho, bajo la simple premisa, bajo la simple evidencia o señal de que eso es agradable a sus ojos, agradable a su corazón, que eso alimenta sus sentimientos y su mundo afectivo, usted da por hecho de que está ante la perfecta voluntad de Dios. Samuel cometió el mismo error cuando fue a ungir al nuevo rey de Israel, que sería el sustituto de Saúl. Fue a la casa de Isaí de Belén en Judá, y al ver el primer hijo de Isaí, un hombre atlético, un hombre esbelto, un hombre fisiculturista, un hombre con unas cualidades físicas impresionantes, dijo: ciertamente ante el ungido de Dios me encuentro. Y Dios le dijo: ese no es el rey, ese no es el hombre a quien yo voy a escoger. Así que Gedeón tiene que pasar por un segundo filtro. Gedeón tiene que pasar por una segunda selección. Capítulo número 7, verso 4 al verso número 6. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un paréntesis. Saludos y bendiciones a toda la familia Zambrano Lugo. Saludos a la familia Cárdenas, a la hermana Rosa, al hermano William Cárdenas. Saludos a Lesbia y al hermano Matías. Saludos a Carmen Solís. Saludos a José Ricardo Álvaro. Está allí en el grupo familiar en nuestra iglesia en Llano Alto, nuevo creyente, full sintonía también. Saludos a Zuleima Alvarado. Saludos a Omar Alejandro Bianca.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Les saludamos, les bendecimos y le damos la bienvenida a nuestra iglesia virtual online en esta mañana. ¿Qué ocurrió en esta segunda selección? ¿Qué ocurrió en esta segunda prueba? ¿Qué hace Dios en esta segunda oportunidad? Versículo número 5 del capítulo 7. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Vamos a tratar de entender el trasfondo de lo que ocurrió aquí. Eran 32,000 soldados. De los 32,000 regresan 22,000. Porque eran hombres que no tenían un espíritu de valentía, eran desertores en potencia. Cuando la guerra arreciara, cuando el compromiso se tornara fuerte, cuando comenzaran a caer los cuerpos, cuando la situación se tornara donde ya no hay vuelta atrás y no hay camino de regreso, estos hombres por su cobardía iban a abandonar al resto de sus compañeros, iban a comprometer la conquista, iban a dejar muy mal parado a Gedeón y al ejército. Por eso Dios, antes de enviar a alguien, antes de levantar a alguien, antes de comisionar a alguien, antes de prosperar y bendecir a alguien, lo primero que Dios hace es examinar el corazón y hacer un análisis introspectivo, íntimo, profundo de lo que realmente hay en el corazón. Los cobardes se convierten en un peligro para la iglesia de Dios. La gente ambivalente, inconstante, cambiante, los que no tienen un carácter firme, los que no tienen un carácter sólido, cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, cuando las cosas comienzan a ponerse complicadas, cuando no hay marcha atrás, cuando no hay vuelta atrás, cuando no hay marcha de retorno ni de regreso, son los primeros que quieren abandonar al resto de sus compañeros. Un marido cobarde siempre hablará de divorcio. Una esposa cobarde siempre hablará de separación. Una persona cobarde siempre hablará de irse de su país, marcharse a otro a buscar mejores oportunidades. Un estudiante cobarde nunca aceptará una prueba de admisión. Un empleado cobarde nunca aceptará que su trabajo sea sometido a escrutinio, que su trabajo sea sometido a prueba, aunque eso genere o provoque una promoción o un ascenso. Definitivamente, los cobardes no tienen parte ni tienen lugar en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Muchas personas piensan que la vida cristiana es una vida para cobardes. Muchas personas piensan que la vida cristiana es una vida para gente que no tiene importancia o valor en la vida. Yo le puedo asegurar, después de tantos años de vida cristiana y de servicio ministerial, que la vida del reino, la vida cristiana y el servicio a Dios, vivir una vida consagrada, vivir una vida de hogar, vivir una vida de fe, vivir una vida de fidelidad, vivir una vida de constancia, vivir una vida apegado a los principios bíblicos, no es para cobardes, es para gente valiente. Cobardes son los que no se atreven a dar un paso de fe. Cobarde es el que no se atreve a creer en Cristo. Cobarde es el que no quiere dejar la vida de pecado. Cobarde es el que quiere hacer lo que todo el mundo hace. Cobarde es el que no quiere dejar las drogas, el licor, la promiscuidad. Cobarde es todo aquel que frente a una decisión determinante y contundente de dejar el mal, dejar el pecado, dejar la vida de desorden, de desobediencia, la vida vacía, prefiere decir lo voy a pensar, prefiere decir cuando esté más viejo, prefiere decir después, prefiere decir más adelante, primero lo voy a pensar y lo voy a considerar. Eso sí es cobardía, valentía, es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. En esta segunda prueba aprendemos algo realmente interesante. Quedan 10,000 soldados y de los 10,000 Dios dice que todavía hay muchos hombres, que todavía hay gente de sobra en el ejército. Y Dios le dice a Gedeón, te los voy a probar. Los que lleven el agua con la mano a la boca, esos se van a quedar.
Los que beban el agua directamente con la boca en el arroyo, esos se van. Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo, pastor? Este ejército ya disminuido, con excepción de 22,000 que se fueron, tiene que asumir un largo recorrido, tienen que asumir un largo trayecto. Todo el día, el sol del desierto, el calor inexorable, el calor imperdonable ha hecho mella en estos soldados. Al llegar al arroyo de Jarot, junto a la fuente de Jarot, capítulo 7, versículo 1, estos hombres en su desesperación, estos hombres en su cansancio, estos hombres en su agotamiento, estos hombres mermados físicamente, porque ni siquiera tenían caballos para la guerra, ni camellos para la guerra, estos hombres ya mermados físicamente, al ver el agua, al ver el arroyo en la fuente de Jarot, inmediatamente lo primero que piensan es en tomar agua. Pero de manera curiosa, interesante, 300 hombres prefieren tomar el agua en la mano y llevarlo a la boca, mantener las herramientas de la guerra en la mano y estar vigilantes y atentos a cualquier movimiento del enemigo. Son hombres con discernimiento, son hombres con visión. Son personas que tienen su corazón en la guerra, no son descuidados, no son improvisados, no son personas que se dejan llevar o arrastrar por cualquier cosa, por cualquier ruido, por cualquier voz. No son personas que siguen a la multitud, son personas diferentes, son personas distintas, son personas que saben lo que quieren, son personas que tienen un plan de vida, son personas con propósito, son personas con proyecto. Dice la Biblia que 9,700 se lanzaron literalmente a las aguas, literalmente se pusieron de rodillas, literalmente comenzaron a beber con su boca directamente del arroyo, totalmente desapercibidos, totalmente descuidados, totalmente inoperativos. Si el ejército de los madianitas hubiese llegado en ese preciso momento, estuvieran en el arroyo, estuvieran en la fuente de Jarot, 9,700 cuerpos, 9,700 soldados asesinados, 9,700 soldados asaltados por descuido, asaltados por negligentes, asaltados por falta de visión. En este segundo grupo entran 300 hombres. ¿Cuál es la característica de estos 300 hombres? Número 1, ya no pertenecen al grupo de los cobardes, al grupo de los que tienen miedo. Ya pasaron la primera prueba, pasaron el primer filtro, pasaron el primer escáner, pasaron el primer detector de metales, y de los 32,000 que habían, y de los 22,000 cobardes, estos hombres no entraron en ese grupo. Tenían una característica: valentía, determinación, fe. Son los que nunca aceptan un no como respuesta. Son los que tocan el cielo. Son los que insisten con su oración. Son los que no aceptan la derrota, los que no aceptan el fracaso, los que a pesar de las caídas, a pesar de los golpes, a pesar de las heridas, a pesar de las malas experiencias, se vuelven a levantar, vuelven a comenzar, insisten. Son personas con una característica predominante, son triunfadores por naturaleza, son conquistadores por naturaleza. Aunque les corresponda pelear, aunque tengan que enfrentar ejércitos más numerosos y aunque tengan que ser sometidos a pruebas indecibles en la vida y tengan que estar en ambientes altamente tóxicos, difíciles, son personas que nunca regresan atrás. Estos 300 hombres demuestran un alto nivel de visión, demuestran un alto nivel de fidelidad, demuestran y entienden, dan a entender a todas luces, gritan en voz alta: somos pocos, pero somos las personas que Dios ha escogido. Usted puede convertirse en un valiente de Gedeón. Yo no sé en este preciso momento cuál sea la situación, en qué tipo de ambiente o de atmósfera usted se encuentra, qué tipo de hogar tiene, qué clase de pareja tiene y con la cual está conviviendo, qué tipo de presiones, qué tipo de situaciones económicas, financieras, de salud usted está enfrentando. Usted tiene tres opciones. 1, se va con los cobardes, los 22,000. 2, usted se pone a tomar el agua directamente de la fuente con su boca directamente en el arroyo, desprevenido,
sucediendo, aquí no ha pasado nada, veremos qué va a suceder mañana. Dios sabe lo que está haciendo. Si tengo que morir de este cáncer, moriré. Si no, bueno, el Señor sabrá. Usted puede pertenecer a este segundo grupo. Usted puede pertenecer al tercer grupo. Estamos en guerra. Estamos en conflicto. Hay una palabra de parte de Dios. Hay que estar vigilantes. No podemos detenernos. El avance del reino y de la obra no se va a estancar. El ministerio no se va a estancar. Aunque esté trabajando, aunque esté laborando, aún en medio de la universidad, en medio de la empresa, en medio de la oficina, en medio del puesto de trabajo, en medio del mercado, en medio de la plaza pública, en medio de la escuela secundaria, en medio de la preparatoria, en cualquier ambiente donde me encuentre, soy un valiente de Dios, soy un soldado de Dios, he sido llamado a predicar, he sido llamado a ministrar. Hay muchos creyentes que hoy están lamentablemente de vacaciones. Han asumido la cuarentena como un tiempo de relax, como un tiempo de reposo, como un tiempo de descanso. No comprenden porque no tienen discernimiento en sus vidas y en sus corazones de que este es un tiempo de guerra, de conflicto espiritual. Este es un tiempo para redoblar la oración. Es un tiempo para orar por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestras naciones. Hay hombres y mujeres que como ya no se congregan, no le predican a nadie, no hablan del evangelio. Ya tienen en su boca un lenguaje soez, un lenguaje lleno de vulgaridades. Tienen en su espíritu un espíritu decaído. El mundo los está seduciendo, el mundo los está contaminando, escuchando música mundana, hablando como habla la gente que no tiene fe, hablando de muerte, hablando de destrucción, tomando las cosas con ligereza en la vida. Han abandonado la fe porque pertenecen a los 9,700 que doblan sus rodillas y con su boca directamente en el arroyo, ignorando, desconociendo, desconectados de la realidad espiritual, han caído en un espíritu de ociosidad, entretenimiento, de desenfoque espiritual, y no comprenden el tiempo que están viviendo. Ahora bien, dice la Biblia, ya para finalizar, en Jueces 7:7, entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente a su lugar. Siempre he dicho y he repetido estas palabras en diferentes escenarios donde predico y donde ministro. Cuando Dios quiere hacer algo grande, siempre elige a un grupo pequeño. Por eso la Biblia habla de un remanente fiel. Por eso la Biblia habla de los 120 que estaban en el aposento alto de Jerusalén y que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Aunque inicialmente y originalmente no eran 120, eran más de 500 según Primera de Corintios capítulo número 15. ¿Por qué Dios siempre se fija en las minorías? ¿Por qué Dios siempre se fija en los grupos pequeños? ¿Por qué Dios coloca su interés siempre en los remanentes fieles? Porque Dios siempre coloca su mirada en los insistentes, en los perseverantes, en los que no se cansan, en los que no renuncian. Porque lo que Dios va a hacer en este siglo XXI, lo que Dios va a hacer en este tercer milenio, lo que Dios va a hacer en este año 2020 en las naciones de la tierra es con hombres, con mujeres, con niños y con jóvenes que no renuncian, que no sueltan el compromiso, que no negocian su primogenitura, que no venden su primogenitura, que no cambian su llamamiento, su bendición por un plato de caraota. Son aquellos hombres y aquellas mujeres que dicen como Policarpo dijo en el primer siglo, en el segundo siglo, cuando fue llamado para ser martirizado en las arenas del Coliseo romano. Policarpo, según la tradición cristiana, según la historia cristiana, era el pastor, el obispo de Esmirna, un discípulo directo del apóstol Juan, el último de los apóstoles originales del Cordero en morir. Y dice la historia que siendo Policarpo un obispo, un tremendo hombre de Dios y un hombre de fe, fue apresado, fue llevado al Coliseo romano y las fieras, los leones, estaban enjaulados, hambrientos para ser soltados y sacrificar la vida de Policarpo. Conociendo al emperador de Roma la fama de Policarpo y conociendo al emperador el buen nombre y el testimonio de Policarpo, mientras la multitud gritaba, suelten a los leones,
El César le dijo a Policarpo: Policarpo, ¿por qué no niegas tu fe? ¿Por qué no maldices a Dios? ¿Por qué no blasfemas el nombre de Cristo? ¿Por qué no reniegas de tu fe? Y hoy serás salvo y regresarás a tu casa como un hombre salvo, como un hombre libre, y serás librado de las fauces y de las fieras del Coliseo. El mundo entero, Policarpo, está contra ti. A lo que Policarpo levantó sus manos y dijo: Excelencia, si el mundo entero está contra mí, si la multitud está contra mí, si he de morir devorado por los leones, lo haré gustosamente. ¿Cómo puedo, Excelencia, negar a Dios, maldecir a Dios, blasfemar el nombre de Cristo y negar mi fe en mi amado y eterno Salvador, si desde los 6 años de edad, hoy con 86 años, si desde hace 80 años sirvo a Dios, amo a Dios, Él me salvó, Él me perdonó, Él me redimió, Él me ha sanado y me ha acompañado durante todos estos años? Morir, Excelencia, será para mí un honor, porque de esa forma y de esa manera me reuniré y me encontraré con mi amado Salvador en las moradas eternas. Dicho esto, el faraón dijo, el César dijo, el emperador de Roma dijo: abran las jaulas, suelten a los leones, y Policarpo ese día fue sacrificado y entregado. Necesitamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres radicales, hombres y mujeres comprometidos con la causa de Cristo. Comenzar y no terminar. Iniciar y no llegar hasta el final. Comenzar una carrera y no llegar hasta la meta no es de valientes ni es de campeones. Yo nunca he encontrado en el mundo deportivo, en el mundo olímpico, que la medalla de oro se la dan al corredor que abortó, desertó o no cumplió con todo el recorrido y con todo el trayecto de la pista. Las medallas, los honores y los trofeos son para los que llegan hasta el final. Y Dios hoy está haciendo un llamado por el Espíritu Santo a los valientes, a los hombres y a las mujeres determinadas y decididas que dicen: yo no voy a renunciar, no voy a abandonar mi compromiso, puse las manos en el arado y no voy a volver atrás. Muy bien, ya para terminar, en Jueces 7:7, de 32,000, primera selección, quedan 10,000, 22,000 cobardes regresan. De los 10,000, Dios lleva al pueblo a la fuente de Jarot y allí los prueba. 9,700 están totalmente descuidados, totalmente inoperantes, totalmente inactivos, totalmente ciegos a lo que Dios quiere hacer. Y quedan solamente 300. Los 300 ahora van a enfrentar nada más y nada menos que a 135,000 soldados. Una pequeña regla de 3 simple dice lo siguiente: 135,000 soldados contra 300 hombres. La proporción ahora es la siguiente: un soldado hebreo de los 300 tendría que pelear, vencer y tendría que matar a 450 madianitas. Esto realmente es asombroso, es una matemática que lamentablemente no es fácil de asimilar en términos naturales, en términos de cálculo, en términos de administración, en términos de gerencia. Esto sería un suicidio. 300 contra 135,000, 450 soldados contra uno solo era la proporción. Las armas que estos soldados llevaban: trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Y Dios le dice a Gedeón: con estos 300 te voy a dar la victoria. Dios hoy quiere levantarte como un valiente. Hoy Dios te quiere levantar como una mujer que pelea por su hogar, como una mujer que defiende su familia, como una mujer que defiende su matrimonio. Hoy Dios te quiere levantar como un hombre que es cabeza de hogar, como un hombre que es sacerdote de la casa. Hoy Dios te quiere levantar como un joven que es un modelo, un ejemplo, una referencia y un testimonio en medio de la comunidad, de la vecindad, en medio de la escuela, en medio de la prepa, en medio de la high school.
Hoy Dios te quiere levantar como un empresario honesto, como un empresario correcto, como un empresario equilibrado, como un hombre que prospera haciendo las cosas de manera legal, ajustado a derecho, a pesar de que la mayoría lo está haciendo de una forma equivocada y de una manera incorrecta. ¿Te atreves tú a ser parte de ese ejército de valientes? ¿Te atreves tú a ser parte de ese ejército selecto, ese ejército en quien Dios está colocando su mirada? Ese ejército que, aunque pequeño en número, es grande en fe, es grande en visión, es grande de corazón, es grande en sueños, es grande en proyección, y cuyas vidas dejarán marcas en esta generación perdida, en esta generación tenebrosa, en esta generación yoísta, en esta generación que solamente insufla el ego humano, donde el hombre es el centro del universo, en una generación humanística, materialista, hedonista, en una generación que solo se interesa por lo sexual, por lo temporal, por lo banal, donde el único énfasis es hacer dinero y nada más. ¿Te atreverías tú a ser parte de esa generación de valientes? Ya para terminar, queremos saludar y queremos bendecir en el nombre de Jesús a nuestra hermana Marianela Olmedillo y a nuestro hermano Luis Méndez, full sintonía. Saludos a Yulibet Rivas en la capital de la República. Un gran saludo para una valiente de Dios, una valiente del ejército de Gedeón, mi hermana Antonia. La bendigo y la saludo y la declaro sana y libre en el nombre de Jesús. Saludos a nuestra hermana Rubí Méndez. Saludo a Leida González. Finalmente, quiero hacer mención de algo que me pareció interesante y el Espíritu Santo me llamó la atención acerca de esto. En Jueces capítulo 7, versículo número 16, dice la Biblia: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos 1, trompetas, 2, cántaros y antorchas encendidas. ¿Qué representan estas trompetas? ¿Qué representan estos cántaros vacíos? ¿Y qué representan estas antorchas? Dios le dio a Gedeón un diseño de guerra. Vas a dividir el ejército de los 300 en 3 escuadrones de 100 hombres cada uno. Y las únicas armas que vas a llevar a la guerra serán cántaros, antorchas y trompetas. ¿De qué nos hablan estas herramientas? Porque no se pueden llamar armas de guerra. Las trompetas representan hombres. Las trompetas representan personas. Las trompetas, de manera espiritual y figurativa, lo representa a usted, me representa a mí. Dios hoy quiere emitir sonido. Dios hoy quiere hablar a las naciones. Dios quiere que nuestra voz se oiga por encima de las voces de los fracasados, los perdedores, los pesimistas y los que lo único que ven es lo malo que está ocurriendo con esta pandemia. Dios necesita trompetas que suenen, trompetas que emitan sonido, trompetas que hablen, trompetas que prediquen, trompetas que profeticen. Abre las puertas de tu hogar y comienza a invitar a tus vecinos y predícales el evangelio. En tu lugar de trabajo no seas un cómplice. No te conviertas en cómplice del pecado y no permitas que las personas que están a tu lado, las personas que Dios coloca a tu alrededor, se vayan de este mundo sin Cristo. Habla, predica, conviértete en una trompeta de Dios. Los cántaros rotos, los cántaros que los 300 tenían que romper, los cántaros que los 300 tenían que quebrar, representan vidas quebrantadas, corazones quebrantados, hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres dispuestos al servicio de Dios, hombres y mujeres que aceptan el señorío de Cristo, hombres y mujeres que mueren a la carne, hombres y mujeres que mueren a sus caprichos, a sus deseos, a sus planes humanos, hombres y mujeres que colocan el reino de Dios en primer lugar, así como aquella mujer quebró el vaso de alabastro de perfume de nardo puro y lo roció en el cuerpo del maestro. Dios necesita hoy hombres y mujeres que ante el llamado, ante el sonido de su voz, ante su orden, ante su dirección, ante sus directrices, esos hombres y esas mujeres puedan decir: amén, heme aquí, envíame a mí, no estoy para hacer mi propia voluntad, sino la tuya, Señor.
Y finalmente se nos habla de antorchas encendidas. ¿De qué nos habla una antorcha? Una antorcha sirve para iluminar. Una antorcha sirve para alumbrar el camino. Una antorcha sirve para disipar la oscuridad y las tinieblas. Esto nos habla de testimonio. Esto nos habla de vidas probadas. Esto nos habla de gente a toda prueba. Esto nos habla de gente fiable. Esto nos habla de gente íntegra. Esto nos habla de gente transparente. Esto nos habla de gente que delante de quien estén, no importa lo que esté en juego, ni importa lo que tengan que perder, mantienen su buen testimonio, dan testimonio de Dios, dan testimonio de fe y no se dejan quebrar, arrastrar ni envolver por la contaminación del mundo. ¿Serás tú uno de esos valientes? Tendrás que regresar a tu casa. Tendrás que regresar en fracaso, tendrás que regresar divorciado, tendrás que regresar sin un centavo, tendrás que regresar sin un peso en tu bolsa, en tu cartera, porque lamentablemente el miedo y el temor te hicieron retroceder. ¿Eres tú de las personas que vive desconectada de la realidad real? ¿Eres tú de los que viven en una burbuja de cristal, influenciado por los estereotipos de la mercadotecnia, de la publicidad, de los medios de comunicación, de la televisión de Hollywood y de las películas que Hollywood constantemente envía para de alguna forma alinearnos y de alguna manera alienarnos, perjudicarnos, contaminarnos y que perdamos la visión de Dios y el enfoque del reino y el llamado y el propósito por el cual estamos en la tierra? ¿O serás tú de uno de los valientes que decide hoy, definitivamente y para siempre, voy a servir a Dios, voy a vivir para Dios, voy a hacer su voluntad, le voy a entregar mi vida y voy a permitir que Él haga su obra en mí, porque mi deseo es servir, bendecir, alcanzar a otros y establecer el reino de Dios en esta tierra? Con 300 hombres, Dios venció a un 35,000 soldados fuertemente armados. Tú no tienes idea. Quizás no puedas pensar, reflexionar, meditar, alcanzar a ver lo que Dios puede hacer a través de ti, lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Ese libro que siempre has querido escribir, escríbelo. Esa canción que siempre has querido cantar, cántala. Esa transmisión por Facebook, por Instagram, que siempre has querido publicar, públicala. Ese escrito que quieres colocar en las redes sociales que habla de Dios, escríbelo. Ese poema que has querido componer, compónlo. Ese abrazo que siempre has querido dar, puedes hacerlo. Esa persona a quien tienes que perdonar, perdónala. Esa persona a quien nunca has llamado, llámalo. Todo eso que te ha producido tanto miedo, tanto temor en la vida, esos retos que te han mantenido temblando, estancado en un solo lugar, vénselos en el nombre de Jesús. Y como dijo la hermana Cindy Jacob en una oportunidad, si vas a hacer algo para Dios, aunque sea con miedo, pero hazlo en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti. Si hoy no le has entregado tu vida a Jesús, si esta palabra ha tocado tu corazón, si esta palabra ha llegado a lo más profundo de tu ser y quieres ya cambiar de vida, quieres ya salir del encierro, quieres ya vencer tus temores, quieres ya vivir con fe, quieres ya asumir el rol, quieres ya asumir el protagonismo que te corresponde en la vida y dejar de ser un actor de reparto, simplemente un relleno, el que se queda de último, el que siempre llega tarde a la cita. Yo quiero orar por ti. Entrégale tu vida a Jesús, entrégale tu vida al Señor y repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora abro mi corazón delante de ti. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida, perdóname, límpiame y lávame de todos mis pecados. Perdóname, Señor, porque quizás no es la primera vez que me estás llamando, pero el miedo, el temor a la gente, el temor a la crítica, el miedo a los señalamientos, el miedo al que dirán, el miedo al dedo acusador, Señor, no me había dejado tomar una decisión radical por ti. Hoy abro las puertas de mi corazón. Ven a mi vida, perdóname, límpiame y lávame. Haz de mí un hijo, haz de mí una hija. Quiero que seas para mí un padre. Dame el regalo de la vida eterna. Dame el regalo de la salvación, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de los cielos y límpiame con toda tu sangre preciosa y poderosa. Que toda maldad y pecado y todo estilo de vida que no esté
a tono y no esté en consonancia con tu voluntad, sea quitado de mí, Señor. Toma mi vida, es tuya, Padre. Yo te recibo, recíbeme tú a mí, y que el gozo de tu salvación inunde mi vida, mi corazón, mi mente y mi alma, y que yo sea fiel a ti hasta el último día de mi respiro, hasta el último día de mi suspiro en este mundo, en el nombre de Jesús. Si has tomado esta decisión y tienes una iglesia donde congregarte, una iglesia donde asistir, algún pastor o líder espiritual que te pueda ayudar y orientar, ponte en contacto con ellos, por favor, y hazles saber que le has entregado tu vida a Jesús. Quiero orar por los valientes, quiero orar por los que no son valientes, pero quiero orar por aquellos que hoy la venda mágica, el velo mágico ha caído de sus ojos y entienden y comprenden que ya no hay tiempo que perder, que la vida puede ser muy corta, que en la vida hay oportunidades que nunca han de regresar y que al morir, tarde o temprano, iremos a la presencia de Dios y entregaremos cuenta de nuestra vida al eterno Creador. Padre, ahora mismo, por el poder de la palabra, yo pido que tu Espíritu Santo ahora comience a fluir, ahora comience a manifestarse, que tu presencia bendita y eterna quiebre toda cobardía, quiebre todo miedo, quiebre en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas, todo lo que no provenga de ti, todo lo que no esté alineado con tu palabra, todo lo que no esté alineado con tu naturaleza. Toda enfermedad del diablo, toda enfermedad del infierno, Padre. Ahora mismo, Señor, se echa afuera por el poder de tu palabra. Señor, quebranta el temor en tu pueblo, Padre. Señor, no podemos ser víctimas del miedo ni del temor, Padre, a la pandemia, al virus. Sabemos, Padre, que hay un enemigo real, pero sabemos que está vencido. Sabemos que la sangre de Cristo tiene poder y sabemos que ninguna plaga tocará nuestra morada. Inmuniza a tu pueblo, Padre, de manera espiritual. Saca, Señor, todo síntoma de miedo, toda imaginación que esté llena de cobardía, toda imagen, toda mentalidad, todo pensamiento, lo que detiene, lo que estanca, lo que frena a tu pueblo y no lo deja avanzar. Yo pido, Padre, que tu Espíritu Santo venga con un manto, con una unción de poder, de presencia, de osadía, de atrevimiento, de valentía divina, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero ser parte, Señor, de los valientes de Dios. Yo quiero ser parte junto con este pueblo, Padre, de los valientes que se levantan, de los que no sueltan el compromiso, de los que no renuncian a la fe, de los que no abandonan el lugar, el llamado, el ministerio y el sitio donde tú nos has encomendado. Allí donde usted está, levante su mano derecha y grite conmigo: yo quiero ser de los valientes de Dios. Vuélvalo a repetir una vez más: yo quiero ser de los valientes de Dios. Yo quiero ser de los valientes del cielo. Yo quiero ser de los valientes del eterno. Quiero ser de los valientes del reino en el nombre de Jesús. No retrocederé, no volveré atrás. No abandonaré el compromiso, seguiré firme y adelante hasta el día en que Jesús me venga a buscar. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Saludos a una preciosa sierva de Dios, la apóstol Raizar Uzcategui. Full sintonía. Estimada apóstol, bendiciones para ti, para tu esposo, para tu familia, para el ministerio, para la iglesia que el Señor te ha encomendado. Muy bien, amados, hemos llegado lamentablemente al final. ¿Qué debe hacer cuando termine la transmisión? Reenvíe, por favor, retuitee este mensaje, reenvíelo a sus contactos, reenvíelo a su familia, reenvíelo a sus seres queridos. No se quede con esta palabra, no se quede con esta bendición, no se quede con esta impartición divina. Mañana lunes estaremos a las 10 de la mañana en nuestra escuela de discipulado de reino. Si no puede conectarse, recuerde que puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y allí tendrá acceso a todo el material del ministerio. Les bendigo. Paz de Dios. Saludos a nuestra hermana Carmen Hernández. Gracias por habernos acompañado. Retroaliméntese con la palabra de fe. Y recuerde, no hay vuelta atrás. Usted no es de los cobardes que huyen, ni tampoco de los descuidados y de los falta de visión que no comprenden ni entienden lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra. Usted es un valiente de Dios. Bon appetit. Que el Señor les bendiga. Shalom es paz. Muchas bendiciones. Amén y amén.